La brevísima vida de la beata Imelda Lambertini, quien entregó su alma al Señor con tan solo 11 años de edad, es un ejemplo único de amor eucarístico. Es por esto patrona de los niños que van a recibir la primera comunión. Su festividad se celebra el 12 de mayo, un día antes que Nuestra Señora de Fátima. Imelda fue hija de los nobles y virtuosos condes de Lambertini. La pareja intentó por muchos años tener hijos, hasta que luego de mucho pedir en el Santo Rosario consiguieron tener una niña, Imelda, que nació en el año 1322 en Bolonia, ciudad de la actual Italia. Fue bautizada con el nombre de Magdalena, pero algunos años después, al ingresar en el convento, asumiría el nombre de Imelda. Sus padres la ofrecieron al nacer a la santa voluntad de Dios, puesto que la habían recibido gracias a tantas y tantas oraciones. Siendo una pequeña bebé, llamó la atención el hecho de que cada vez que lloraba, el único medio de calmarla era pronunciando los dulcísimos nombres de Jesús y María. Entonces se tranquilizaba inmediatamente y sonreía, y se cuenta que sus primeras palabras fueron precisamente Jesús y María, antes que mamá y papá. Desde la más tierna infancia demostró una intensa piedad y una tierna devoción. En el castillo de su padre hacía pequeños altarcitos frente a los cuales pasaba largos ratos de oración, y ella misma adornaba con flores el oratorio del castillo. Un día, sus padres organizaron una espléndida fiesta, a la que invitaron a las más altas personalidades de la ciudad. A Imelda la vistieron con las mejores galas, collares y sortijas, pero ella se sentía tan incómoda y tan avergonzada por esas banalidades que en medio del baile salió corriendo y fue a postrarse de rodillas ante el sagrario de la capilla, donde permanecía Jesús en soledad y silencio, mientras afuera seguía la fiesta mundana. A partir de entonces comenzó a crecer cada vez más su amor por Jesús sacramentado. Su devoción y amor al Señor fue tan grande que llegó el día en que les pidió a sus padres permiso para ingresar en un convento, pues sentía el fuerte llamado de Jesús en su corazón. Tenía apenas 9 años, pero ya demostraba una madurez de espíritu y mente poco común para su edad. Sus padres sintieron un gran dolor ante la idea de separarse de la hija que tanto habían deseado, pero sabían que la niña había llegado a sus vidas gracias a las oraciones y peticiones en el Santo Rosario, por lo que aceptaron que aquella era la voluntad de Dios. Además, en vista de que Imelda poseía grandes y admirables virtudes, el obispo le concedió el permiso para ingresar en el convento de las monjas dominicas de Val di Pietra. En aquella época no era muy raro iniciar la vida religiosa desde tan temprana edad. Al año siguiente, con 10 años, Imelda tomó el hábito blanco de Santo Domingo. Su conducta en el convento fue ejemplar. Era la más atenta en cumplir la regla de la orden dominicana y la más entregada a los momentos de oración, en los que se colmaba de felicidad. Atendía con dedicación a las hermanas enfermas y era la primera en levantarse para cumplir todos los oficios de la casa de religiosas. Sin embargo, sufría un triste pesar en su interior al no poder recibir al Señor, a pesar de tenerlo tan cerca, pues no tenía la edad suficiente para hacer la primera comunión. Cada día crecía más su deseo de recibir a Jesús, y les preguntaba a las otras monjas cómo podían recibirlo sin morir de amor y felicidad. A veces lloraba porque le decían que era muy pequeña para tan grande privilegio, pero luego se animaba al recordar las palabras de Jesús: «Dejad que los niños vengan a mí». Desde cualquier parte del convento en que estuviera,
Imelda siempre se volvía hacia la dirección en que se encontraba el sagrario, recordando que allí estaba su amor, solo y alumbrado apenas por una débil lámpara. Otra hermosa e inocente costumbre que tenía era hablar con las flores y los pajaritos del jardín. A las flores les decía que Dios era quien daba color y aromas a sus hermosos pétalos, y a los pajaritos les decía que el Señor era quien daba armonía a sus cantos. Las otras monjas la veían a escondidas y se decían entre ellas que Imelda parecía un angelito. Crecía así su amor a Jesús Eucaristía, que es presencia real de Jesús, a la par que crecía también su gran dolor, y en una ocasión le dijo al niño Jesús, a quien acudía por ser también un niño: «Jesús, tened compasión de mí, que de amor me siento herida. Si no me acudís bien presto, no me encontraréis ya viva». En la madrugada del 12 de mayo de 1333, llamaron las campanas a la Santa Misa de la víspera de Ascensión, y las monjas fueron a recibir la comunión. Imelda tenía ya 11 años. Había llevado por la mañana un ramo de lirios y rosas al altar de su amado Jesús, diciéndoles a las flores que eran muy afortunadas al poder estar tan cerca de su Creador, hasta marchitarse y deshacerse por él. Luego se fue a su reclinatorio y se postró de rodillas y con las manos juntas, mirando cómo las hermanas podían hacer lo que ella tanto deseaba sin poder. Terminada la misa, quedó postrada con gran desconsuelo, suspirando y derramando silenciosamente inocentes lágrimas. Fue entonces cuando prodigiosamente ocurrió uno de los milagros eucarísticos más hermosos registrados por la historia. Por todo el convento se esparció un aroma exquisito de un perfume suavísimo y sobrenatural, y una pequeña hostia se elevó por los aires desde el ciborio volando como una mariposa, y se detuvo por encima del rostro de la niña, quien levantó los brazos como si quisiera abrazar a alguien. Las monjas quedaron estupefactas, pero el sacerdote entendió que se trataba de un milagro, por lo que con gran respeto y devoción se revistió de nuevo con los ornamentos sagrados y se acercó con la patena. Tomó con mano temblorosa la hostia que flotaba en el aire y la bendijo, y enseguida se la dio a consumir a la niña. Imelda recibió con indecible alegría a nuestro Señor, y se quedó allí de rodillas, cerró los ojos con dulzura e inclinó suavemente su cabeza. Después de un rato, las monjas quisieron llamarla, pero descubrieron que había muerto. En su rostro se reflejaban la paz y la alegría del cielo. Murió de amor al recibir a su amado por primera y única vez en esta tierra, para pasar a contemplarlo directamente en el cielo. La primera comunión fue al mismo tiempo el viático de la niña. El Señor se la llevó de inmediato, en recompensa por ese ardiente amor de su corazón inocente. El cuerpo incorrupto de la beata Imelda Lambertini se conserva en la iglesia de San Segismundo de Bolonia. El Papa León XII la declaró beata en 1826 y Pío X la declaró patrona y modelo de los niños que van a recibir la primera comunión. Algo que pocas personas saben es que hubo un papa descendiente de la familia Lambertini, el sumo pontífice Benedicto XIV, cuyo nombre en el siglo era Próspero Lorenzo Lambertini, el cual mandó construir una hermosa capillita en honor de su parienta Imelda. Roguemos para que el ejemplo de amor eucarístico de esta niña amada por el niño Jesús nos aliente a todos nosotros, especialmente en estos momentos de desprecio y ofensas incesantes contra Jesús Eucaristía, y que podamos recibirle en forma adecuada y digna. Señor Jesús, que habiendo abrazado con el fuego de vuestro amor
y recreado milagrosamente con el alimento de la Inmaculada Hostia a la bienaventurada Imelda, la recibisteis en el cielo. Concedednos por su intercesión acercarnos al sagrado altar con el mismo ardor de caridad que ella, de tal manera que ansiemos separarnos del cuerpo para unirnos a vos, que vivís y reináis con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.